Enhorabuena. Salud. Bien, estamos listos para hablar de salud y usted puede mandar su mensaje en este momento a cualquier consulta que tenga respecto al tema. Hablamos de la rinoplastía y aquellos cuidados que debemos tener con nuestras narices. Enhorabuena. La rinoplastía es una intervención quirúrgica en la que se resuelven principalmente los problemas estéticos de la nariz, tales como la jiba ósea, el hueso que sobresale del dorso de la nariz, a semejanza de una joroba, las desviaciones hacia la derecha o izquierda de totalidad de la nariz y las malformaciones congénitas como las secuelas de labio y paladar hendido y otros factores genéticos, y las adquiridas en la vida por traumatismos y enfermedades. Actualmente, la rinoplastía busca que la nariz devuelva la armonía facial del paciente, es decir, que es un resultado óptimo. Generalmente hace que la nariz siga los rasgos estructurales de la cara. Enhorabuena. Hablamos de la rinoplastía y sus secretos con el doctor Darío Suárez. Él es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, Alexia, buenos días, gracias a la producción. Y antes de comenzar la entrevista, quiero felicitar a la abuelita más joven que tenemos aquí en PAT y un cariño inmenso a Carla, por supuesto, se lo merece, es una vida. Felicidades. Felices y contentísimas, y además porque hoy también nos integramos y estamos estrenando nuestro consultorio. Bien. Obviamente gracias a Corimexo por darnos este hermoso espacio y hablar de este tema tan importante que no solamente es estético, ¿no? La rinoplastía no solamente se da por estética, sino por muchos otros factores. Correcto. Existen diferentes tipos de rinoplastía. Bien decían en la presentación, podemos realizar una rinoplastía reconstructiva en diferentes casos. En casos de, por ejemplo, labio leporino, paladar hendido, donde existe una deformación congénita. En accidentes donde existe una destrucción de la nariz, ¿no es cierto? En tumores también, o la parte estética, que sin duda es una de las cirugías, creo que con mayor incidencia acá en nuestro país, por las características genéticas que tenemos y esos rasgos andinos que son determinantes a la hora de escoger y decidir una técnica para poder resolver el problema de la nariz. Alexia. Es correcto. ¿Y qué cuidados se deben tener, doctor? Me refiero a, por ejemplo, al momento de hacer la limpieza, la curación, posteriores a una cirugía. ¿Qué cuidados debemos tener? A ver, los cuidados son esenciales tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio. Yo siempre digo a los pacientes, ¿no? Esto termina siendo como un matrimonio. Lo que el paciente haga en casa y fuera del consultorio o de la clínica es netamente responsabilidad del paciente. Pero los cuidados que yo debo tener como profesional son esenciales. Pedir una buena valoración cardiológica preoperatoria, pedir exámenes que sean sanguíneos para poder valorar función renal, función hepática, para ver la coagulación. Esto es un procedimiento que no puede realizarse en un consultorio. Yo soy miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica y la recomendación es que esta operación se realice únicamente con miembros que sean acreditados, primero por nuestro colegio médico y segundo por nuestra Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica. Ahora sí, doctor, me meto un poquito en este tema, pero de repente las personas que no conocen cómo deben informarse cuando vayan a su cirujano plástico, de repente estos documentos que deben estar y que deben presentar para poder nosotros sentirnos seguros a someternos a una cirugía. Claro, esa pregunta es importante. Miren, todos los cirujanos plásticos de Bolivia pertenecemos a una federación que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, se abrevia FILAC. Si ustedes entran en el site van a encontrar en el sector de Bolivia todos los médicos a nivel nacional que somos acreditados. En segundo lugar, el Colegio Médico también puede brindar esta misma información, y en tercer lugar, nosotros tenemos una website perteneciente a nuestra nacional que es www.cirplasticabolivia.com, donde ustedes clican en la parte de Santa Cruz y ahí pueden ver todos los profesionales que somos acreditados por nuestra sociedad. Lo importante entonces para que la gente tome en cuenta y se informe antes de cualquier situación. Lo que pasa es que la nariz es una cirugía tremendamente delicada. Pareciera ser muy sencilla, pero verdaderamente es delicada. La primera recomendación, como le decía, es que lo opere un médico que sea profesional y dependiendo que sea registrado en nuestra sociedad. Segundo, que sea efectuado en un centro quirúrgico. No puede ser realizado en un consultorio, no puede ser realizado en un spa. Claro. ¿No? Es una cirugía que compromete la vía aérea. Entonces puede comprometer el riesgo de vida, valga la redundancia, del paciente. Bien, importante entonces para que todas las personas que nos están viendo en este momento y si desean hacer alguna consulta, alguna pregunta al doctor, ya está listo con nosotros para responder todas sus dudas. Ahora le pregunto, doctor, ¿bajo qué anestesia? Porque escuchamos muchísimo de que solamente es anestesia local, otros médicos dicen anestesia general.
¿Qué tipo de anestesia realmente se debe utilizar para este tipo de cirugía? Correcto, cada caso tiene una indicación. Si es una cirugía estética, la indicación es normalmente realizarla con una sedación endovenosa, se pone un suerito, el anestesiólogo va induciendo. Es una inducción, lógicamente dirigida por el anestesiólogo, donde controla la vía aérea, y además el momento previo nosotros hacemos una infiltración de anestesia local. Sin embargo, también se la puede hacer con anestesia general. Todo depende del ambiente. Si es una cirugía reconstructiva, nos va a llevar más tiempo, tendremos la obligación de poder hacer una anestesia general. Lo importante es que exista siempre una valoración preanestésica, una valoración cardiológica, y quien define la conducta netamente quirúrgica es el cirujano, pero en cuanto a la anestesia es el equipo de anestesiólogos con los que trabajamos normalmente. Bien, y ahora que hablamos, lo mencionamos un poquito al principio, de que la mayoría de las personas que se hacen este tipo de cirugía son por un tema estético. ¿A qué edad es recomendable, o por lo menos el cuerpo está preparado para realizarse esta cirugía? Correcto, esa es una pregunta muy buena y muy interesante, porque en base a eso nosotros vamos a marcar un perfil del paciente en cuestión de rasgos y desarrollo físico. Por ejemplo, la mujercita a partir de los 15 años y el hombrecito a partir de los 16 años. El hombre desarrolla hasta los 21, la mujer desarrolla hasta los 18. Y si bien es cierto que medicina no es matemática, si yo no me puedo encajar en una cifra exacta, la evaluación preoperatoria es esencial para determinar los rasgos físicos y genéticos de cada persona, geográficos también, que determinan la característica de cada ser humano. Pero más o menos esa es la edad promedio, Alexia. ¿Cuáles son algunas recomendaciones también para que la gente pueda tener en cuenta al momento de someterse a este tipo de cirugía? La recomendación es principalmente, como ya lo mencioné, que lo realice un cirujano plástico que sea especialista en rinoplastías, que tenga una experiencia y que sea acreditado por nuestra sociedad. Y más que todo, que se realice en un lugar que nos dé una seguridad, que es importante, que tenga una recuperación posanestésica, que exista todo un plantel en la UTI, en la terapia intensiva, para poder hacer esta recuperación, y después seguir los cuidados que el médico indica, ¿no? Generalmente se deja un yeso, por ejemplo, por una semana. Algunos utilizan un yeso convencional, otros utilizamos un yeso de plástico. Solemos dejar 1 o 2 días unos taponcitos dentro de la nariz. Curiosamente, Alexia, la rinoplastía no es una cirugía que genere dolor, pero sí es una cirugía que incomoda mucho porque compromete la vía aérea, y colocamos nosotros unas gasitas dentro de la nariz que tienen que ser retiradas entre 24 a 48 horas. Algunas veces, cuando se trabaja en la parte central, que es el tabique, la parte del medio, por lo general operamos con otros especialistas, que son los otorrinos, que son los que ven la parte funcional de la nariz. A veces suelen dejar más días los tapones, a veces se colocan unas plaquitas tipo splint nasal para dejar recto el tabique. Entonces depende mucho de la conducta para que uno defina qué es lo que va a hacer después en el posoperatorio. Utilizar analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, todo eso hace parte, exactamente, y volver al retorno, volver en la consulta, que es importante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Darío Suárez, nuestro cirujano plástico, miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica, para acompañarnos. Y obviamente también queremos agradecer a Corimexo y Casa Moda por la invitación de nuestro consultorio, para que toda la gente en casa pueda despejar todas sus dudas. Hasta una próxima, doctor. Gracias, muchas gracias, me encanta. Muy bien, continuamos con más, chicos. Enhorabuena.